Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Frontera Global, este nuevo espacio de análisis internacional, aquí en el canal 24 Horas, donde cada semana le explicamos a qué puntos cardinales debe mirar para estar informado de la agenda internacional. Comenzamos allá en Europa, porque luego de semanas de intensos movimientos telúricos, un volcán al sur de Islandia entró finalmente en erupción, dejando impresionantes registros. Este evento ocurrió a unos 4 kilómetros de la comunidad de Grindavik y a unos 40 de la capital. Si bien el mes pasado se ordenó la evacuación de las áreas pobladas cercanas, las autoridades islandesas han advertido que esta erupción está liberando gases tóxicos considerables. El gobierno local, de hecho, ha explicado que se trata de la cuarta erupción en la zona desde el año 2021 y la mayor registrada hasta el momento. Seguimos con este tema. Hay tensión mundial después de que Corea del Norte lanzara un nuevo misil balístico intercontinental. Ojo, porque aunque se trata del quinto disparo exitoso por parte del gobierno de Kim Jong-un este 2023, este misil corresponde a su cohete más avanzado de largo alcance, tanto así que las autoridades japonesas aseguran que el misil tiene un rango potencial cercano a los 15.000 kilómetros. De hecho, lo suficiente para alcanzar cualquier parte del mundo, incluso Estados Unidos. Occidente ha condenado este lanzamiento y ha asegurado que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Seguimos ahora en Argentina. Una segunda semana de gobierno acontecida ha tenido el presidente trasandino Javier Milei, sumado al temporal en la provincia de Buenos Aires, que, recordemos, dejó más de una decena de fallecidos. También han llegado las primeras críticas a sus medidas económicas, dentro de las cuales se incluye la reducción de los ministerios a la mitad, también el recorte a subsidios a la energía y al transporte. De hecho, su gobierno enfrenta esta semana el primer llamado a masivas manifestaciones. Ante esto, el libertario ha anunciado que quitará la ayuda social a quienes interrumpan vías de circulación durante las protestas. Y finalmente, el espíritu navideño se ha hecho presente en distintos rincones alrededor del mundo, con decoraciones que vale la pena que revisemos. En París, un espectacular despliegue de luces decora por este mes las principales avenidas de la ciudad. Mientras tanto, en Nueva York, el imponente e icónico también árbol de Navidad del Rockefeller Center encanta no solo a turistas, sino también a locales. Además, el sueño de un hombre de Croacia de tener un árbol real para estas fechas lo inspiró a crear un festival de luces cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Y le hacemos doble clic esta semana a la alarmante situación que se ha desatado tras el lanzamiento, le contábamos, de Corea del Norte de un poderoso misil balístico con capacidad de llegar incluso a territorio estadounidense. Un hecho que vuelve a encender las alertas en la comunidad internacional, que eleva también las tensiones entre el régimen de Kim Jong-un y su enemigo Washington. Para entender un poco cuál fue específicamente el recorrido de este cohete, cuál fue su alcance, qué es lo que lo hace distinto a otros lanzamientos anteriores y también cuál es el panorama global en materia nuclear, estamos en este momento con la periodista del área internacional, Fernanda Navarro, para explicar todos estos puntos. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes. Hola, Sofi, muy bien. Hartas dudas que hay que responder en torno a lo que está pasando en Corea del Norte. Y para eso vamos ya a desplegar un planar informativo en torno a lo que fue claramente este lanzamiento. Hablamos de que Kim Jong-un ya ha lanzado 20 al menos misiles durante este año, pero 5 han sido exitosos. Ahora, ¿por qué este causa tanta incertidumbre, tanta curiosidad? Mira, vamos a ver primero cómo fue este lanzamiento. Un lanzamiento que se realiza desde Pyongyang, como vemos ahí en las imágenes. Dura un total de 73 minutos y recorrió 1.000
kilómetros. Es ahí que cae precisamente al oeste más bien de la isla japonesa de Hokkaido, pero la distancia que recorrió fue de 1000 kilómetros. Para poder acercarlo un poco a nuestro país, es la distancia que equivale entre Santiago y Puerto Montt. Eso fue lo que recorrió el misil balístico intercontinental de Kim Jong-un. Pero ahora, ¿por qué preocupa tanto? ¿Por qué genera tantas alarmas? Y lo vamos a ver precisamente en esta imagen, porque es el alcance que puede tener este misil lo que preocupa mucho y que genera muchas dudas, porque puede tener un alcance de hasta 15.000 kilómetros. Recordemos, realizó un viaje de 1000 kilómetros, pero el máximo que tiene de alcance es de 15.000. Ahora, esta es la distancia suficiente para poder impactar en Estados Unidos, ya que la distancia que hay entre Corea del Norte y Estados Unidos es de 10.337 kilómetros de distancia. Veamos cómo sería el recorrido claramente si puede alcanzar el máximo alcance que tiene para llegar a Estados Unidos, por ejemplo, como a otras partes del mundo. Lo tenemos en la siguiente gráfica. Vamos a ver si la podemos revisar también para mostrar un poco cómo sería. Ahí está precisamente. Partiría de Corea del Norte, Pyongyang, como fue lo que se vio en los últimos días, y podría llegar a Estados Unidos recorriendo 10.300 kilómetros exactamente, porque recordemos que la capacidad máxima que tiene es de 15.000 kilómetros. Exactamente, y es interesante también el alcance finalmente que da cuenta, porque de hecho, claro, puede llegar a Estados Unidos. Nosotros buscábamos también en la mañana cuáles son los datos respecto a Chile. Hay una distancia desde Corea del Norte a Chile de 18.000 kilómetros, por lo tanto no alcanzaría a llegar a nuestro país, pero sí al gigante norteamericano, donde sabemos las tensiones están muy aumentadas. Estados Unidos uniendo fuerzas también con Corea del Sur y Corea del Norte también advirtiendo que este tipo de lanzamientos van a continuar. Exactamente, bastante curiosidad, bastante incertidumbre, porque recordemos que Estados Unidos es el principal enemigo que tiene el régimen de Kim Jong-un, que ha defendido también a los otros enemigos locales que tiene Corea del Norte, como por ejemplo Corea del Sur, Japón. Pero ahora, si impacta en Estados Unidos, sería mucho más preocupante la situación, porque Estados Unidos ha dicho que va a reaccionar y que eso podría significar el fin del régimen de Kim Jong-un. Pero ahora veamos cuál es la capacidad nuclear que se vive en todo el mundo. Revisemos estos datos que también tenemos para poder compartirle a todos ustedes que nos están viendo por las pantallas de 24 horas. Mira, en el mundo, Sofi, existe un total de 13.080 armas nucleares, de las cuales 3.825 están totalmente desplegadas. Eso es, dime. ¿Qué quiere decir eso? Para que lo expliquemos también. ¿Qué pasa con las que están desplegadas? ¿Dónde están el resto finalmente? Exactamente. Ahora vamos a ver en la siguiente gráfica cómo se reparten precisamente estas armas en el mundo, porque hay que ver qué países son los que finalmente tienen la mayor capacidad nuclear en todo el planeta. Lidera la lista, ahí lo vemos, a Rusia con 6.255 armas nucleares, lo cual corresponde al 47,8% del total de las armas nucleares que hay en todo el mundo. De las que tiene Rusia, estamos hablando de estas 6.255, 1.625 están desplegadas, lo que corresponde a 42,4% de todas las que están desplegadas en el planeta. Le sigue Estados Unidos con 5.550 armas nucleares, y aquí me voy a detener porque hay un dato muy importante que precisamente está a tu lado, Sofi. Mira, entre Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos tienen bastante... casi todo lo que podemos decir de las armas nucleares del mundo. Tienen el 90,2% de las armas nucleares del planeta. Es decir, tienen mucho más de la mitad y casi el 100% de todas las armas nucleares que hay en todo el mundo. Pero bueno, después de Estados Unidos vemos otros países que también tienen bastantes armas nucleares, como por ejemplo China, que tiene 350, India, que tiene 156, Pakistán 165, Francia tiene 290, y Reino Unido 255, Israel tiene 90, y ahora, muy importante, dicen que Corea del Sur tendría algo así como 40 armas nucleares. Corea del Norte. Corea del Norte, exactamente. Corea del Norte tendría 40 armas nucleares, algo que no se confirma totalmente, porque recordemos que la información que nos llega desde Corea del Norte es bastante limitada, pero se estima que sería 40 las armas nucleares que tienen desde Corea del Norte. Exactamente, y también relevante el dato, Fernanda, cuando hablamos de Estados Unidos, la capacidad nuclear de Estados Unidos y también de Rusia, todo esto enmarcado también en un conflicto allá en Ucrania, donde los ucranianos justamente son respaldados allá por el gigante norteamericano, y donde está y ha estado esta tensión constante desde hace ya casi 2 años que se extiende este conflicto respecto del riesgo nuclear finalmente que existe, y cómo también los organismos han intentado de alguna manera evitar esos riesgos que finalmente no beneficiarían
beneficiarían y más bien perjudicarían a toda la comunidad internacional. Es el panorama que finalmente siempre se busca evitar, incluso en estas guerras. Exactamente, es por eso que se condena tanto también los lanzamientos que hace Kim Jong-un, porque todos violan los derechos que se han respetado desde la ONU, claramente, pero Estados Unidos ha sido enfático en decir que si se llega a dar un ataque nuclear hacia él o sus aliados, podría ser claramente significar el fin del régimen de Kim Jong-un. Exactamente. Muchas gracias, Fernanda, por todos estos números que finalmente nos permiten dimensionar también cuál es el panorama, en qué consiste, por qué hablamos tanto de este misil balístico tan poderoso de Norcorea. Muchas gracias, Fernanda. Que estés bien. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar analizando todas las implicancias geopolíticas, las reacciones que están teniendo los aliados, también los enemigos por parte de Corea del Norte. ¿Qué pasa con los organismos internacionales que han fallado también en evitar que se sigan replicando este tipo de lanzamientos? Todo eso lo vemos a la vuelta de este corte. Frontera Global. Bueno, y en nuestra sección de Zoom a la noticia queremos analizar, queremos explicarles finalmente cuáles son los reales alcances de las amenazas de Kim Jong-un que ya les comentábamos, cuáles son sus motivaciones tras estos lanzamientos, qué reacciones podrían generarse por parte de Estados Unidos, por ejemplo, y qué rol también están cumpliendo o no los organismos internacionales como lo es Naciones Unidas, que han intentado fallidamente reducir este tipo de amenazas de Corea del Norte. Para hablar de todo ello nos acompaña acá en el estudio Alberto Rojas, quien es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sofía? Bueno, lo comentaba nuestra compañera Fernanda, el quinto disparo exitoso de un misil balístico intercontinental por parte del régimen de Kim Jong-un este 2023. Sin embargo, este es distinto, este es más poderoso. ¿Qué implicancias, qué reacciones crees tú que puede generar esto en la comunidad internacional? Efectivamente, este es el Hwasong-18, que es un misil intercontinental que, como se decía anteriormente, puede tener un alcance de hasta 15.000 kilómetros, poniendo a Estados Unidos y a otros actores internacionales dentro de su rango. Eso es muy grave porque en el fondo es una provocación, es una amenaza bastante poco velada a estos actores internacionales que constantemente han buscado desmantelar tanto el programa de misiles balísticos norcoreano como su programa de armas nucleares. En ese sentido, lo que Kim Jong-un está haciendo es ejercer presión fundamentalmente sobre Estados Unidos, de manera indirecta y directa. Indirectamente al amenazar a sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, y directamente al decir, tengo un misil capaz de llegar hasta Estados Unidos. El punto es que efectivamente Norcorea tiene misiles y tiene armas nucleares, pero Estados Unidos tiene un escudo antimisiles, que ya viene incluso de la época de la Guerra Fría. Entonces, Estados Unidos estaría capacitado para interceptar eventualmente un misil con carga nuclear norcoreana. Tampoco se ve que Norcorea tenga tantos misiles como para saturar el sistema de escudo antimisiles de Estados Unidos. El punto es que si llegase a usar un arma de este tipo, inevitablemente obligaría a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional a tomar una respuesta, a una acción frente a esto. No puede quedar impune. Perfecto. De hecho, desde Washington hace solamente pocos días habían advertido ya y lo han hecho en ocasiones anteriores. Ellos han dicho que un ataque nuclear contra Estados Unidos sería el fin del régimen de Corea del Norte. ¿Cómo se analiza esto? Sí, claro, cuando nosotros revisamos el mapa, y tú también lo comentábamos, decíamos que Estados Unidos finalmente tiene más poderío nuclear que Corea del Norte. ¿Cuál es la relevancia finalmente entonces? ¿Por qué son tan importantes estas amenazas, pese a que en número son menores, ¿no? Básicamente, lo que está haciendo Norcorea es tratar de generar una crisis a partir de la cual establecer una mesa de diálogo con Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional. Hay que recordar que Estados Unidos y Norcorea tuvieron un acercamiento primero en la cumbre de Singapur de 2018 entre Kim y Donald Trump, posteriormente en la fallida cumbre de Hanoi de 2019 y después a mediados de ese año un encuentro en la zona desmilitarizada nuevamente entre Kim y Trump, con la expectativa de que eso podía significar el inicio del desmantelamiento del programa de armas nucleares norcoreano a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre la economía de Norcorea desde hace décadas. Sabemos que la cumbre de Hanoi fue un fracaso y desde ese entonces lo que Kim ha hecho ha sido aumentar esa amenaza, esa presión para obligar a Estados Unidos a sentarse a negociar.
¿Qué busca Norcorea con esto? En primer lugar, efectivamente, el levantamiento de esas sanciones para mejorar la situación de su economía, que es una economía muy pobre, pero que destina entre un cuarto y un quinto de su PIB al desarrollo de armas y que depende excesivamente de China. El 80% de las exportaciones van al mercado chino, que además son exportaciones muy básicas, no hay productos con valor agregado, y más del 80% de las importaciones provienen de China. Y lo que quiere Norcorea es abrir un poco su economía, pero no lo puede hacer con las sanciones. Y el segundo aspecto es lograr un tratado de paz con Estados Unidos. Recordemos que tras la división de la península en 1948 entre dos países distintos, en 1950 Corea del Norte invade Corea del Sur. La respuesta de Naciones Unidas en ese entonces fue crear una coalición multinacional, una coalición militar encabezada por Estados Unidos, para ir en ayuda de Corea del Sur. Finalmente, en ese conflicto intervino China, respaldando a Corea del Norte, y el conflicto que comenzó en 1950 termina en 1953 con un armisticio, que no es más que un acuerdo de cese el fuego. Desde ese entonces no existe un tratado de paz, por lo cual muchas veces se dice que técnicamente ambas Coreas aún siguen en guerra. ¿Qué ganaría Norcorea con un tratado de paz? Establecer una relación más cordial con sus vecinos y con el entorno, le daría más tranquilidad al resto de la región del noreste de Asia, pero sobre todo Norcorea busca algo que es difícil que Estados Unidos conceda, que es el retiro de sus tropas desde Corea del Sur. Desde el fin de la guerra, Estados Unidos ha mantenido una presencia militar y hoy Estados Unidos tiene cerca de 28.500 efectivos aún en Corea del Sur. Perfecto. Preguntarte ahora, Alberto, ¿qué pasa con la incidencia que pueden tener finalmente organismos internacionales? Occidente condena inmediatamente esta semana el lanzamiento de Kim Jong-un. Dicen que viola finalmente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todo esto haría finalmente que la península fuera menos segura. Pero vemos cómo fallidamente hay también unos organismos incapaces de hacer frente, de controlar y disminuir estas amenazas. ¿Por qué pasa eso? Totalmente de acuerdo. Efectivamente, la comunidad internacional y organismos como Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad, han sido incapaces de frenar el avance de Norcorea en el ámbito del desarrollo de un programa de misiles balísticos y de armas nucleares. Se supone que las sanciones económicas sobre Norcorea deberían haber impedido eso, pero durante años se ha demostrado que cada vez Norcorea parece seguir avanzando a mayor velocidad. Y eso es producto de ayuda china. Ahora estamos viendo una relación mucho más estrecha entre Corea del Norte y Rusia. Y también que Norcorea ha establecido una serie de redes para obtener financiamiento que incluyen hackeo a cuentas bancarias, incluso en un país como Chile, y otras formas de obtener dinero para mantenerse a flote. En ese aspecto lo que vemos es que técnicamente las sanciones han fracasado. Y por otro lado, tomando en cuenta que en el Consejo de Seguridad China y Rusia tienen una posición favorable a Norcorea, va a ser muy difícil aprobar una resolución que aumente estas sanciones o vaya incluso más allá. Por lo tanto, al menos dentro de la ONU es muy difícil sacar algo que permita frenar a Norcorea en este proceso de carrera armamentista prácticamente imparable. Claro, entendiendo que dos de esos países son finalmente los que tienen opción de veto, ¿no?, para poder frenar todas estas medidas. Preguntarte también ahora, yo creo que es la pregunta que se están haciendo muchos. Vemos estos misiles norcoreanos. El 2022 también se registra una cifra récord. Ahora es el misil más poderoso. ¿Qué tanto aumenta esto las tensiones? ¿Qué posibilidades hay de un escenario que finalmente se termine en una guerra nuclear, en enfrentamientos reales más allá de estos lanzamientos? ¿Es posible? ¿Se busca evitar? ¿Por qué? La estadística cero no existe, pero lo cierto es que de momento nadie querría una guerra nuclear, incluyendo a Corea del Norte. No hay que olvidar que, por ejemplo, la distancia entre Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y Seúl, la capital de Corea del Sur, es de apenas 200 kilómetros. Es un poco menos que la distancia entre Santiago y Talca. Por lo tanto, el uso de armas nucleares inevitablemente afectaría también a Norcorea. Tampoco hay que olvidar que Norcorea está al lado, es un país vecino de China. Y China claramente está interesado en seguir aumentando su arsenal nuclear, pero no llevar esto a un escenario de una guerra abierta. No le interesa eso, sino usar las armas nucleares como un elemento de disuasión. Por lo tanto, en este instante, efectivamente hay declaraciones, hay gestos como este lanzamiento que tensionan la relación entre estos actores, pero la posibilidad de una guerra nuclear abierta todavía se ve lejana. Perfecto. Y es también, de hecho, el panorama que ha buscado evitarse, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, ¿no? Lo veíamos también en los números, Estados Unidos y Rusia acaparando cerca del 90% del poderío nuclear mundial, donde buscan también evitar este escenario finalmente. Claro, porque en el fondo aquí lo que vemos es un juego de amenazas en muchos aspectos. Todos quieren aumentar su arsenal nuclear. Sabemos que las dos grandes potencias han ido bajando esos arsenales desde los tiempos de la Guerra Fría, pero por ejemplo China
y Norcorea están avanzando en aumentar el número de cabezas nucleares, como una manera de que el resto de la comunidad internacional, entre comillas, sobre todo en el caso de Norcorea, los tome más en serio. Ya con 2 o 3 cabezas nucleares me parece que es importante tomar en serio cualquier país. Pero el punto es el costo de eso. Se mencionaba aquí que en caso de que Norcorea utilizara o amenazara de manera concreta en términos nucleares a Estados Unidos ha dicho que eso acabaría con el régimen de Norcorea. No sabemos qué implica eso, una respuesta nuclear, una respuesta militar convencional. No es fácil una acción militar en Corea del Norte. Esto no es la invasión a Afganistán del 2001 o de Irak el 2003. Norcorea está al lado de China, está dentro de su esfera de influencia y Estados Unidos lo sabe, Norcorea lo sabe y juega con eso. Sabe que de algún modo está bajo el paraguas de la protección de China y ahí hay un límite que ninguna de las potencias quiere que se transgreda. Perfecto. Por último, para preguntarte, nos quedan solamente un par de minutos. Claro, justamente tú hablabas de todo lo que busca Corea del Norte, ¿no? Esta respuesta por parte de Estados Unidos. ¿Tú crees que llega a un punto de encrucijada por parte de Washington o no todavía? Es complejo. Estados Unidos tiene la atención puesta en Ucrania y en la guerra entre Hamas e Israel. También estamos a puertas de un año que va a ser muy importante porque va a ser un año electoral. Por lo tanto, lo más probable es que Norcorea sea un tema que esté más abajo en la lista de prioridades de la Casa Blanca, cosa que no es lo que quiere, evidentemente, Kim Jong-un. Perfecto. Muchas gracias por toda esta conversación tan importante. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por estar acá en Frontera Global. Gracias a ustedes por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, y esta semana el aclamado actor, y cambiamos totalmente de tema, el actor y productor estadounidense Brad Pitt cumplió 60 años de edad y ahora en el cierre de nuestro programa lo dedicamos a eso, a revisar sus inicios, los éxitos, los premios y los romances también que han marcado su vida. Mire. Empezaban los años 90 y la industria cinematográfica tenía ante sus ojos los inicios de quien se convertiría en una de sus más grandes estrellas. William Bradley Pitt tenía 28 años cuando le dieron el papel de cowboy, que aunque secundario le permitiría acaparar por primera vez la atención mundial. Es un papel que es pequeño, pero marca un poco la trama, porque embauca a la actriz principal, la hace caer redonda en un romance, pero finalmente le roba. Y uno empatiza completamente con la actriz de haber caído en sus redes. Thelma y Luis sería solo el inicio de una meteórica carrera que se consolidaría luego con los ahora clásicos de la intriga y el suspenso, 7 pecados capitales y 12 monos. Sería con esta última que obtendría su primera nominación a un Oscar. Y así fue construyendo una filmografía con actuaciones que quedarán para la historia, como el misterioso creador de una violenta sociedad secreta en el Club de la Pelea, el poderoso Aquiles en Troya, el curioso y aplaudido Benjamin Button, un teniente estadounidense en Bastardos sin Gloria y el hábil gerente de un equipo de béisbol en Moneyball, solo por mencionar algunas. Él diversificó mucho sus roles. Él podría haber sido el galán, ¿te das cuenta, no? Perfectamente. Y él ha estado en toda clase de películas. O sea, drama, ciencia ficción, mucho drama humano. Eso significa que está hablando de algo que es muy importante en un actor, que es la versatilidad. Versatilidad que incluso lo llevó a incursionar como productor, rol con el que obtuvo su primera estatuilla dorada de la Academia en 2014, con 12 años de esclavitud, que se consolidó como mejor película. ¡Claro! Es mi negro y voy a luchar por él. Se podría decir que su carrera como productor es incluso más exitosa que su carrera como actor. Le gusta apostar por los dramas donde los actores se lucen, donde se hablan historias importantes a escala humana. Y también tiene grandes producciones. Pero es también su historial romántico el que ha acaparado por décadas la atención del mundo del espectáculo. A la estrella hollywoodense y coprotagonista en Seven, Gwyneth Paltrow, la llamó el amor de su vida y hasta le propuso matrimonio, compromiso que llegaría a su fin en 1997, volvería a arrodillarse 2 años después. Oh, por Dios, Mónica, ¿quién es él? Cálmate, por favor.
Ambas megas estrellas se casaron en 2000, pero su historia de amor chocaría en 2005 con una avalancha de especulaciones que apuntaban a una aventura de Pitt con su compañera de set en el thriller de acción y espías Mr. and Mrs. Smith. Bajo el apodo de Brangelina se consolidarían como una de las parejas más explosivas de la historia de Hollywood. Sin embargo, en 2016 anunciaron su separación tras 12 años juntos y hoy el actor llega a las 6 décadas en medio de una batalla legal con Jolie por la custodia de sus 6 hijos y su participación en un negocio de vinos franceses, aunque del actor y productor, dicen las expertas, hay para rato. Hoy día son pocas estrellas las que son tan convocantes o que tú digas su nombre y que todo el mundo la conozca. Brad Pitt yo creo que es una de las pocas que van quedando, con Julia Roberts, con George Clooney y un par más que atraen simplemente por su nombre y apellido, porque uno sabe lo que va a encontrar en pantalla. Con 2 premios Oscar y 2 Globos de Oro en el bolsillo, una fortuna cercana a los $300 millones y más proyectos en trámite, Brad Pitt sopla las velas de los 60 desde el trono como uno de los reyes indiscutidos de Hollywood. Bueno, y así entonces con esta noticia de este ícono del espectáculo, también muy atentos siguiendo todo lo que está pasando en Islandia con el volcán, las tensiones, las primeras tensiones allá en el gobierno de Javier Milei y por supuesto las tensiones que desata el lanzamiento de este poderoso misil por parte de Corea del Norte. Despedimos este capítulo de Frontera Global, pero nos vemos la próxima semana para repasar todo el acontecer internacional. Que esté muy bien. Frontera Global.